Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Tremenda esta palabra. Aquí habla el Señor de tres cosas. Una, de la sabiduría. Dos, de la valentía. Y tres, de las riquezas. Dios es más importante que estas cosas. Y Él mismo está por encima de todo. Conectados con la esencia. Ese es el tema que vamos a estar hablando para la gloria del Señor. Conectados con la esencia. Recuerdo en una ocasión que me invitaron a ministrar en un evento. El Padre, por su gracia, empezó a hablar y a confrontar el liderazgo de aquella ciudad donde me encontraba ministrando. El diseño o la tarea que se me había dado para hablar no fue el diseño que el Padre me entregó en el momento que tomé el micrófono. Luego del Señor hablar y profetizar de cosas que vendrían sobre el liderazgo, si no ajustaban sus vidas al Espíritu, la anfitriona de ese lugar me dijo que por qué me había salido del bosquejo y del orden que me había dado, que yo no tenía autorización para hablar lo que hablé, y añadió: ¿es que usted tiene algo contra los ministros? ¿Su corazón sí está bien? Tremendo pensar en todo esto. Creemos que el Señor está ajustado a nosotros, pero necesitamos ajustarnos a Él. Este es el verdadero orden. Ha pasado un tiempo después de aquella palabra y tristemente tengo que decir que se ha venido cumpliendo. Porque cuando el hombre es amonestado por la misericordia y el amor de Dios y no obedece, entonces como consecuencia viene el castigo. La Biblia en Amós 3:7 dice: porque no acontecerá nada en la tierra sin que antes Dios lo revele a través de sus siervos los profetas. Esta palabra, hablando sobre conectados a su esencia, me la ha entregado el Espíritu de Dios para la iglesia, sobre todo para los ministros que predicamos y hemos sido llamados a presentar el Evangelio del Reino. Y hablando de esencia, la esencia es la que marca el verdadero destino. La esencia del Dios eterno es conforme su espíritu, no conforme la carne. El conocer y entender al Señor conforme lo que el Dios de gloria describe que es su voluntad, no tiene que ver con un entendimiento y un conocimiento intelectual, de acuerdo a una razón enseñada según la perspectiva de hombres y mujeres que hablan de su reino.
A lo que me refiero es que podemos hablar de una verdad sin conocerla, o entender y vivir dentro de esa esencia de esa verdad. Conocer y entender al Señor tiene que ver con una vivencia experiencial. Mira esta palabra, una vivencia experiencial, una experiencia, una realidad de lo invisible en este mundo natural. No hablo solo de manifestación o de poder, sino de lo que el mismo Espíritu enseña a nuestro espíritu. Todo esto está enfocado en una intimidad que nos lleva a conocerlo y a entenderlo según su voluntad. Hay un nivel de conocimiento y hay un nivel de entendimiento. Y eso el Espíritu lo da a cada uno a la medida de nuestra disponibilidad hacia el propósito para el cual Él se quiere revelar a nuestras vidas. Hablo del Señor, de su gloria, de su misma esencia. A través de experiencias que he tenido en momentos de procesos, de dificultad, de desierto, de trato en el Señor, he podido entenderlo, he podido conocerlo, todo sea para su gloria. Y como está escrito, de gracia recibimos, de gracia podemos impartir, y es por gracia, porque solo es su gracia en nosotros, como lo dijo el gran apóstol Pablo, es su gracia la que nos permite darlo a conocer. En una ocasión me encontraba ayunando, esto para un testimonio hablando de la esencia, cómo encontrarnos con esa esencia, cómo conectarnos con esa esencia, cómo andar conectados con esa esencia. Yo recuerdo que en esta ocasión, hace unos años, que me encontraba en un ayuno, porque había decidido buscar al Señor para que respondiera a la crisis que estaba viviendo. Y moviéndome dentro de este ayuno, un día el Señor, ese día de comienzo este ayuno, el Señor me dijo estas palabras: yo te dije que ayunaras. Yo hago los milagros y las señales que hago a través de ti porque ayunas o porque me crees. Tremendo todo esto que estoy diciendo. Yo le respondí al Señor: Señor, porque te creo, tú haces esos milagros. Y Él me dijo: corta el ayuno, porque yo no te llamé a ayunar. Escucha esto, amado hermano, que es para edificación y formación del propósito, de entender lo que es la esencia, de conocer la esencia. Amado hermano, el ayuno es un puente para quebrantar la carne. El ayuno es necesario para morir al yo. Esa es la verdadera razón del ayuno, el principio del ayuno. Pero cuando hablo de esta experiencia, hablo de la forma experiencial, de cómo experiencialmente, cómo a través de la experiencia he aprendido y cómo es a través de la experiencia en el Señor que aprendemos a entender sus principios. Entonces aprendemos a andar en Él, conocerlo a Él. Escuche, y a separarnos de mucha tradición religiosa en la que hemos andado y por la que hemos estado trasegando a causa de lo que hemos asimilado o aprendido. Porque es a través de ser circuncidados al Señor, a través de la experiencia, de la misma enseñanza que Él da, que trascendemos en el Espíritu. Hablo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Somos formados para ser promovidos a través del quebrantamiento y entonces aprendemos a discernir su voz. Escucha esto poderoso. Dios quiere crear una sensibilidad en tu sentido espiritual, en tu oído, para que lo oigas y tengas una conexión con lo eterno, con el cielo, con su propósito, con su forma, con su manera, con su plan eterno, con su diseño, con su legado. Aleluya, estoy hablando de algo poderoso, siento la presencia,
siento la obra del Espíritu de Dios, siento la gracia de Dios, siento el movimiento del cielo aquí en la tierra a través de lo que estoy diciendo. Hay una generación que necesita esta palabra, hay una generación que necesita y requiere ser impactada por el Espíritu, por la palabra, por la revelación. Mire lo que el Señor nos ha hablado a través de este mensaje. El Señor quiere que le conozcamos y le entendamos. Podemos conocerlo porque Él mismo lo dice. Él dice que no se alabe el hombre en su sabiduría, que no se alabe el hombre en su riqueza, en su fuerza, sino que se alabe en conocerlo y entenderlo. Por eso el tema es conectados a la esencia, a su esencia. Ahora, hay muchos dogmas y preceptos humanos que no nos permiten conocerlo y entenderlo. Voy a hablar un testimonio más porque creo que la vida del Espíritu es un testimonio experiencial. En una ocasión, hace muchos años, comenzando mi ministerio, me encontraba con un hombre de Dios, acompañándole. Estaba sirviéndole a este ministro y el hombre estaba llevando una cruzada evangelística. Estuvimos en varios días de ayuno y llegué a un momento en que sentí un gran agotamiento a causa de estos ayunos y de las batallas que teníamos por causa del propósito. Entonces resolví terminar con el ayuno y tomar fuerzas a través de ingerir alimento. Pero cuando este propósito se lo comuniqué al varón de Dios al cual le estaba acompañando en su tarea ministerial, el hombre no se agradó de lo que le dije. Y él expresó estas palabras: tenemos que seguir en ayuno, porque Dios se mueve a través del ayuno y a través de la oración. Y hasta cierto nivel quiero decirle que es verdad, pero hay que entender los principios, cómo son establecidos y cómo se mueven en él. Entonces, en este tiempo del comienzo en mi vida espiritual y ministerial, oí la voz de Dios. En aquel tiempo no tenía esa sensibilidad y ese entendimiento de que era el Señor como lo tengo ahora. A través del proceso de años vamos adquiriendo madurez, sensibilidad y entendemos cuando el Señor está haciendo algo, quiere hacer algo, nos habla, nos sensibiliza para una tarea. Entonces en aquella ocasión el Padre me dijo algo que usted tiene que entender, mi hermano amado, por eso viene esta palabra. Y el Señor me dijo esto que le voy a decir, y esto marcó mi vida hasta el día de hoy. Hubo un antes y un después, y así en muchos procesos que he recibido. El Señor me dijo: muchos ayunan por incredulidad. Esto usted tiene que entenderlo en el Espíritu. Me dijo: muchos ayunan por incredulidad. Entonces lo que le acabo de decir, eso hace parte de la formación del carácter de la vida espiritual para poder estar conectados a su esencia. Cuando yo le comunico esta palabra al hombre, porque creo que en esa inmadurez que tenía hasta ahora estaba comenzando mi vida espiritual y ministerial, le hice partícipe de la palabra que el Señor me habló, y este hombre se enojó y me dijo: hermano, eso es herejía, Dios no le pudo haber dicho esto. Pero pasando el tiempo he entendido que Dios me había dado aquella palabra, porque es que a veces constituimos, escuche, la forma en un ídolo. O sea, me refiero a situaciones que resolvemos de una perspectiva más racional que espiritual, y hacemos moldes. Pero sabe, Dios no tiene moldes. El ayuno es parte de la vida cristiana, pero el ayuno no es Dios. Y si vamos a la Escritura, Isaías 10:27, dice que la carga será quitada de su hombro y el yugo de su cerviz. Y la palabra dice que el yugo se pudre a causa de la unción, no del ayuno. Escuche, el ayuno es un puente para quebrantar la carne, para disponer el territorio en nuestras vidas para que se deposite la unción. Este es el principio. Esto es poderoso para entenderlo. Necesitamos vida vivencial con Dios, experiencial, caminar con Él, entender su propósito, su voluntad, porque a veces caminamos más por sacrificio que por el sentido de pertenencia, de identidad y de obediencia. Necesitamos no solamente tener un conocimiento, sino conocerlo a Él. Aleluya, aleluya. Poderoso
este mensaje poderosísimo. Culturalmente nos podemos conocer, pero por revelación alcanzamos destinos de gloria. Aleluya. Y voy a explicar esto. Escuche lo que voy a explicar de esta manera. Hablo de que hay una cultura y a través de esa cultura nos podemos conocer, pero por revelación alcanzamos destino de gloria. Y cuando hablo de cultura, hablo de una raíz natural, hablo del pueblo de Israel y todo este engranaje que tiene que ver con nuestros antiguos padres espirituales y toda la historia de Israel, el pueblo, y cómo hemos recibido una genética de ese Israel espiritual. Pero ahora quiero llevarlo a una dimensión donde el Señor me ha llevado y quiere que estemos, el pueblo del Señor, esta generación. En nuestros días muchos están hablando de las raíces judías, hablando de donde procede la promesa y de donde viene nuestra raíz. Pero hay que entender el contexto, porque el Señor, dice la Escritura, hizo de los dos un solo pueblo. Y hablo de la iglesia y de los judíos de Israel. Un solo pueblo. Esto es importantísimo entender para conocer nuestra, escuche, genealogía eterna. Somos engendrados en la eternidad, llamados desde la eternidad, promovidos desde la eternidad, empoderados desde la eternidad para cumplir en el tiempo un propósito eterno. Poderoso lo que estoy hablando. Y la palabra habla de la sombra. Podemos vivir bajo la sombra, hablando del antiguo pacto. Pero otra cosa es la manifestación de la esencia. ¿Dónde radica el problema? En que fuimos enseñados a través de un conocimiento y no de una realidad espiritual. Pusimos a Dios en un lugar donde Él no está. Dios no tiene moldes, Dios no tiene estructuras, Dios no se queda en un movimiento, Dios es el Dios de los movimientos. Bendita sea su gloria. El Señor hace su obra a través del conocimiento en el Espíritu. Oiga esto. El Señor hace su obra a través del conocimiento en el Espíritu. Por eso el Dios nuestro es el Dios que reforma todas las cosas para la gloria de su nombre. Entenderlo es la mayor gloria y conocerlo es el mayor propósito que un ser humano pueda tener en la tierra. Ahora por eso entendemos de dónde vienen las divisiones de la iglesia y todos los argumentos o diseños según la teología de cada uno, según el propósito, fundamento o doctrina. Esto viene por estar separados de su esencia, porque nuestro Dios uno es. Él es diverso en sus operaciones, manifestaciones y propósitos, pero en su verdad Él es uno. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cómo logramos conocer? Lo hablo de la vida experiencial en Él y de entenderlo. ¿Cómo podemos conocer al Señor? ¿Cómo podemos entender esa vida experiencial en Él? A través, escuche, esta es la llave del sometimiento, porque el sometimiento nos lleva al conocimiento espiritual. A mayor sometimiento, mayor conocimiento de la persona gloriosa del Espíritu. Padre, yo oro y ruego que esta palabra esté causando el impacto de gloria que tú quieres que cause, que revierta todo sistema religioso, que cambie todo molde, que quite toda estructura vieja, Señor, que rompa esos odres viejos y que se reconstruya un odre nuevo para que se deposite este vino, el vino de la esencia, de tu misma verdad gloriosa manifestada en los hombres. Aleluya, gracias Señor por tu obra. Hay dos clases, digamos así, de pueblo en el Señor. Unos son los que lo conocen y lo enseñan a través de un entendimiento conforme han sido enseñados, y otros que no solo lo enseñan, sino que lo manifiestan en su esencia. Unos que lo conocen
a través de un entendimiento conforme han sido enseñados, y otros que no solo lo enseñan, sino que lo manifiestan en su esencia. Esto es poderosísimo. Y hablo no solo de su poder, sino de lo que Él mismo es. Hablando de su esencia, la Biblia dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Alabado y glorificado sea su nombre. Mi pregunta, la que tengo para hacerle: ¿cómo ser de influencia en la tierra? La influencia en la tierra de la iglesia opera a través de entender y manifestarnos en su esencia. La mayor inspiración es Dios mismo. Cuando somos llevados por su voluntad, somos posicionados con influencia para su gloria. Gloria, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y sí que requerimos y necesitamos gente de esta influencia para tocar la tierra, para manifestar la esencia de Dios mismo. La esencia, hablando de la esencia, estamos hablando de estar conectados a la esencia. La esencia es igual a la influencia, y la influencia trae los recursos del reino. Queremos ver los recursos del reino, espirituales, económicos, materiales, y en cada área de nuestras vidas necesitamos, necesitamos estar en su esencia, conocer su esencia, para entonces adquirir esa influencia que atrae cada recurso del reino, lo que el Señor de antemano desde la eternidad ha preparado para bendecir su pueblo. Y vamos a llevar al fundamento principal de lo que es la esencia, porque la esencia es el amor mismo, es el amor, el poder genuino, es esa esencia, es su voluntad. Por eso, hablando de amor, la Biblia dice que la fe genuina, la fe verdadera, es la que opera por el amor. Vivir en la esencia es vivir en el amor eterno del Creador. Aleluya. Nadie que lo conoce opera fuera de este diseño, de esta verdad gloriosa. Nadie que lo conoce opera fuera del amor, porque el amor es la esencia de Dios mismo. La Biblia dice que Dios es amor. Conocer y entender a Dios no solo se trata de lo que manifiesta, sino de lo que Él es. Dios mismo expresa que es su voluntad que lo conozcamos, y no solamente esto, sino que lo entendamos. Por eso en Jeremías leíamos que el Señor quiere que lo conozcamos y el Señor quiere que lo entendamos, para que asimismo, como Él quiere operar en la tierra, dice que Él opera en misericordia, que Él opera en justicia y juicio, porque esas cosas Él quiere. Tremendo este pasaje con el que comenzamos esta enseñanza sobre andar conectados a su esencia. Aleluya, aleluya. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar al corazón de nuestro Padre y revelarnos su esencia conforme el nivel de verdad, de revelación que Él desea para su misma gloria. El secreto de la esencia está en la entrega, en darnos a nosotros mismos, para que sea la obra del Señor manifestada en nuestras vidas. La muerte al yo es el comienzo a la vida gloriosa en el Espíritu, o sea, su misma esencia. Cada paso que damos en obediencia al Señor, trascendemos en el Espíritu, pues es la manera como accesamos a su presencia, poder y a su misma vida dentro de nosotros. Poderosísimo, poderosísimo Espíritu Santo, manifiesta esta verdad, revela esta verdad, empodéranos de esta verdad, llénanos de esta verdad, susténtanos con esta verdad y lleva a tu pueblo, Señor, a ese encuentro con esa gloriosa verdad. No es el sacrificio, no es la argumentación de la ley en cuanto a preceptos y conceptos. El Señor quiere que nos movamos en su dimensión, en su dirección, en su entendimiento, porque estamos llamados a vivir dentro de Él y a manifestarlo a Él. Esto es poderosísimo, a vivir dentro de Él y a manifestarlo a Él. Que el Señor nos ayude para poder clasificar, ser escogidos, llamados como la generación que entiende y que conoce a su Dios. Aleluya, 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 aleluya. La palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La confianza nos hace caminar en la fe
que rompe el sistema y atrae la manifestación y la revelación del Dios de gloria. Así que es importante que nos movamos en confianza, en seguridad, en fe en Él. Recuerdo que en una ocasión tuve un sueño donde me encontraba en una montaña muy alta, estaba muy oscuro, y escuché la voz del Señor que me dijo: si me crees, tírate. Recuerdo que tomé impulso cerrando los ojos y dije: creo, y me tiré al vacío, pensando en que caería allí por este abismo. Pero cuando me tiré, quedé flotando en el aire. Aleluya. Allí sostenido por la gloria de Dios y a una velocidad que no sé a cuántos kilómetros por hora será esto, en mi espíritu salí disparado y llegué a un lugar que consulté con alguien en aquel sueño donde estaba, y era fronteras con este país de Panamá. Escúcheme, amado, creo que si andamos en confianza vamos a caminar en las dimensiones del espíritu. Si andamos en fe, vamos a ir mostrando y revelando la vida de Cristo en nosotros. Por eso esto es poderoso entenderlo. Hay que dar pasos de fe, hay que dar pasos de confianza. Hay que empezar a operar no por el entendimiento y la razón, sino por la intimidad con el Espíritu. Porque cuando perdemos la intimidad con el Espíritu, perdemos la esencia. Esto es tremendo lo que acabo de decir. Escuche esto. El diablo no ataca el conocimiento, ataca tu naturaleza. Escucha esto, el diablo no ataca el conocimiento, ataca tu naturaleza, porque aún Satanás pervierte el conocimiento, pero lo que a él no le conviene es que sea manifestada y operada la naturaleza divina en el pueblo del Señor. Poderoso, poderoso lo que estoy hablando, poderoso lo que estoy diciendo. Cuando no tenemos identidad, con lo que somos, entonces opera un espíritu que busca aceptación humana. Esto es por causa de no conocer al Señor, pues en nuestra identidad está el verdadero propósito. Hablando de estar conectados a la esencia, es estar impregnados y gobernados por el amor eterno de nuestro Padre Celestial. Allí la carne no gobierna, sino la vida del Espíritu. Cuando crecemos y somos vivificados en su esencia, la naturaleza del perfume del amor se manifiesta en nuestro entorno. Somos atraídos por Él y atraemos a otros a su gobierno eterno. Esto es poderoso, aleluya. Yo me estoy gozando con todas estas verdades que el Señor está hablando. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este amor es incondicional, es perfecto. Este amor solo tiene un propósito: manifestar la vida del Padre eterno. Hay un fin satánico. Las tinieblas ocupan todas sus fuerzas en desviar o ocupar al pueblo del Señor para alejarlo de su relación o intimidad en el Espíritu, porque todo el que intima en el Espíritu es transformado en el Espíritu y elevado al nivel de su misma esencia. He aquí la importancia de mirar en qué estamos ocupando nuestro tiempo. Escucho a un pueblo que está ocupado en estudios y preparaciones para adquirir un conocimiento. Esto no es que sea malo, pero la inquietud grande que tengo y la necesidad en mi corazón de entender el propósito me lleva a mirar algo, y es que muchos están perdiendo su identidad porque están perdiendo su lugar de reposo. Escuche, su lugar de encuentro, su lugar de intimidad con el Señor. Muchos se están alejando por ocupar el tiempo en muchas cosas antes que en construirse a sí mismo como una habitación para el Señor. Entonces lo que más me inquieta y conmueve mi ser es pensar en esta pregunta: ¿qué tan íntimos somos y qué tan cercanos somos a su presencia? Pues este es el verdadero carácter del amor y su manifestación. Esto tiene que ver con el poder que restaura todo, aleluya. La religión y sus dogmas han alejado de la verdadera vida espiritual a muchos hijos de Dios. Algunos, creyéndose ser sabios, se han hecho necios, promoviendo lo que el cielo no está activando para este tiempo. Tengo una pregunta para todos mis amados, y es: ¿qué tanto estás viendo y qué tanto estás oyendo en tu espíritu?
¿Cuánta experiencia enriquecedora estás adquiriendo en tu andar y vivir para honrar al Señor? Muchos hablan de volver a la senda antigua, pero la senda antigua es Dios mismo. Los profetas en la antigüedad solo hablaban, ministraban y operaban en el diseño que oían y veían del Señor. El modelo sigue siendo el mismo, gloria al Señor. Dice Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Dice Primera de Reyes 18:36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Los profetas se movían en el Espíritu, en el tiempo del Espíritu, bajo la guianza del Espíritu, en el diseño de la esencia. Entendemos la diferencia entre una iglesia perdida en su propio concepto religioso y un pueblo caminando en el Espíritu. Esta generación está llamada a oír y ver el diseño y hablar conforme el Espíritu. Así es que se manifiestan los tiempos de gloria y la esencia de que he estado hablando, y somos transformados a causa de su verdad eterna. Para Él la gloria, para Él toda la gloria, para el que vive toda la gloria. Yo alabo a Dios por esta palabra. Amados, hay una necesidad urgente en el pueblo del Señor, y es volvernos a Él, es conocerlo a Él, es vivir por Él. ¿Sabe algo? Ningún ministro va a ser competente en el reino. Escuche, hablo de la competencia en el reino, hablo de esa facultad para administrar el reino si no está conectado al reino. Muchos están conectados a reinos fuera del reino real. Muchos han dejado su vida espiritual para trasegar en un sistema fuera del orden para el cual Dios lo llamó. Conectarnos con la esencia del Señor es estar impartiendo, es estar desarrollando, es estar ministrando, es estar operando bajo una vida eterna. Escuche, bajo esa vida eterna que el Señor mismo nos llamó a manifestar. Dice la Biblia que Jeremías, cuando dijo soy un niño para hablar, Dios le dijo no digas que eres un niño, porque antes de que nacieses te santifiqué, antes que fueras llamado profeta te envié a las naciones. Sabe, desde antes de que nosotros nos conociéramos y conociéramos del Señor, Dios nos había llamado para ejercitarnos en un movimiento, en un propósito eterno. Llamo a los apóstoles, llamo a los profetas, llamo a los evangelistas, a los pastores, a los adoradores, a los siervos y a las siervas, a los hijos y a las hijas de Dios, a volvernos a su esencia, a restaurar el altar, a levantar el diseño de la intimidad, a conocerlo por una vida experiencial, a que Él nos corrija en nuestra doctrina. El Espíritu Santo es el Espíritu infalible, es el Espíritu que ordena la verdad, establece la verdad en su tiempo, reforma la verdad en su tiempo y nos hace manifestadores de ella. Y lo más glorioso, que nos lleva a que el corazón de Dios sea conocido. ¿Sabe qué dice la palabra hablando de conocer al Señor? Dice la Biblia que Moisés conoció sus caminos. Creo que tiene que ver con el corazón de Dios. Pero también dice la Biblia que el pueblo solo vio sus obras. No podemos quedarnos en un sentido de manifestación. Tenemos que levantarnos en un sentido de esencia. Y mientras hablo esto, el Espíritu Santo está tocando tu espíritu, tu corazón, está llevándote a una realidad que necesitas encontrarla. Yo te invito a buscar a Dios, no por lo que Él hace, no por lo que Él da, sino por lo que Él es, anhelarlo profundamente. ¿Sabe qué decía el salmista? De madrugada te buscaré. Decía el salmista que para ver tu gloria y tu poder, y su gloria no representa lo que Él manifiesta. Se manifiesta Dios con su gloria lo representa a Él, porque cuando Moisés recibió la confirmación del Señor después de querer ver su gloria, Dios dice que lo oculta en una peña y pasa por un lado donde estaba el profeta, y Dios no manifestó algo sobrenatural de todo lo que Él hace, puede hacer y hará, sino que Él se manifestó a sí mismo. Así que la esencia tiene que ver con el Dios que se manifiesta a sí mismo. Amados, bendiciones.